Bien, vamos a continuar entonces, como decía en la última entrada que habíamos tenido. Acá vemos entonces la gran distribución caótica de la basura sin compactación ni nada por el estilo, lo cual indica que hay un desorden bastante importante desde el punto de vista higiénico, sanitario, ambiental. Bueno, acá un poco más de cerca, los vehículos que hacen la compra final de los productos recuperados arriba del basural, gente que está en los laterales de las entradas del ingreso al basural, ¿no? Bueno, las muestras, acá preguntan cómo llegaron a realizar las muestras como peritos, si lo funcionaba tan mal el basural desde el año 2001 al 2008, continuó funcionando y qué impidió la intervención. En realidad, este basural ya venía funcionando mal de hace muchísimos años atrás, había cerca otro basural, y básicamente por el tema de moscas, que estaba cerca de una escuela primaria, se hizo la denuncia correspondiente y a través de eso se imputa que el responsable de la gran cantidad de moscas en la escuela es el basural, se hace la denuncia judicial y se convoca a los peritos para realizar la toma de muestras. Entonces, los peritos hicimos las muestras a pedido de un juzgado de Mar del Plata, el cual pidió entonces todos los puntos de pericia, las tomas de muestra, y después le vamos a mostrar algunos resultados. Y a pesar de los problemas que había, ya en el 2001 ya se detectó problemas, seguía funcionando, 2008 lo mismo, 2015, y a la actualidad sigue funcionando, con algunas restricciones, pero sigue funcionando al fin. Bueno, acá vemos unas grandes propiedades, unos tipo casetas hechas de cartón y otras elementos que sirven a modo de casa y hacen la gente recupere y después los lleva fuera del basural para vender en la ciudad o en los camiones esos que les mostraba hace un rato allá afuera. Acá vemos entonces, ahí tienen otro. Este basural en principio era privado y después quedó municipalizado. Acá vemos un gran depósito de material de recupero que la gente lleva fuera del basural o dentro mismo para vender. Bueno, acá en esta diapositiva muestra las luminarias que el basural trabaja todo el día, de noche también. Acá vemos una altura de 20 y pico de metros respecto al nivel del suelo, de la altura que fue ganando el relleno sanitario, o el basural, mejor dicho. Acá una parte muy importante, fíjense en el color amarronado de la basura. En realidad ya esa basura se iba agregando arriba del basural sin ningún tipo de compactación, ni agregado de suelo y nada por el estilo. Ese color amarronado es el color del lixiviado, que después cuando se acumula como líquido tiene un color extremadamente negro y un olor realmente nauseabundo. Y que como líquido evidentemente va buscando los niveles más bajos del relleno, o sea, del basural. Por acá tenemos otra fotografía del lugar, otra fotografía por las cercanías del mar, y acá vemos el burbujeo de gases, como por ejemplo, que son, eh, al no estar debidamente contenido, la basura empieza a fermentar y genera gases de distinto tipo, como mencioné anteriormente, que ahora vamos a ver algún tipo de detalle. Entonces, los gases emitidos son, como dije anteriormente, dióxido de carbono y metano. Hay un proceso metanogénico, es decir, cuando el basural empieza a generar metano, entonces en función de la relación entre metano y,
dióxido de carbono se puede saber si la basura es vieja o nueva. También hay emisión de benceno, que es un compuesto carcinogénico, y el metano y el dióxido de carbono son responsables como gases de efecto invernadero a la atmósfera. Hay otras sustancias más que pueden ser emitidas, como terpenos, que le da el olor característico a la basura en estado de descomposición. Un segundito que estoy permitiendo el acceso de admisión, ¿ya? Bueno, la Secretaría de Política Ambiental en su momento saca una resolución que es la 242 del 97 y que nos dice en su artículo 1 que los generadores de frentes gaseosos a la atmósfera que deben solicitar permiso de descarga a la autoridad de aplicación según el decreto 3395 del 96, que ya no está más vigente, de acuerdo al artículo 4 de ese decreto, dice que son alcanzados por los rubros de actividad fijados en el anexo 1 de la ley del decreto 1741/96, las estaciones de servicio, almacenamientos al aire de productos a granel y los tratadores y centros de disposición final de residuos domiciliarios y con características asimilables que generan efluentes gaseosos. Es decir, en definitiva, esos efluentes gaseosos que estaba mostrando en la diapositiva anterior tendrían que tener un permiso de descarga. Y de hecho, no lo tienen, porque dice que los alcanzados en esa resolución 242 del 97 son los centros de disposición final de residuos domiciliarios y que generen efluentes gaseosos. La fermentación de la basura genera efluentes gaseosos. Yendo a otro orden de cosas, acá vemos el curso de agua que sigue atravesando, luego que atravesó el basural se encuentra, ahora se los marco, el basural se encuentra acá, y acá sigue el circuito del agua del arroyo. Hemos recolectado después de que el arroyo está contaminado y del otro lado de la ruta de la fotografía anterior a esta, a espaldas de la toma de fotografía de esta, se encuentra una serie, o se encontraba una serie de invernáculos donde se cultivaban distintas sustancias, distintos vegetales comestibles, como lechuga, apio, tomate, entre otros. Y se tomaban también muestras. Acá tenemos el invernáculo con plantas de lechuga mantecosa. Se tomaron, después de mostrar algunas fotografías, muestras de tomates y distintos problemas observados para luego entrar a la parte de mediciones y charlar un poco de las mismas. En el cirujeo vemos que hay actividad de cirujeo dentro del predio que no deja trabajar adecuadamente las maquinarias. Las cotas del lugar están elevadas, es decir, un lugar fácilmente inundable, falta de compactación de la basura, lixiviados por todos lados sin que haya una estación de recepción de los lixiviados y su ulterior tratamiento, vuelco al arroyo en varias etapas del basural, contaminación por curso de agua y vegetales, falta de membrana en casi todo el predio, falta de venteo adecuada de los gases, ausencia de registros, incendios, falta de red de monitoreo de agua superficial y agua subterránea, dispersión eólica de la basura, ausencia de separación adecuada de materiales, zona altamente inundable, sin control de ningún tipo de vector, es decir, de ratas ni otros roedores, y ausencia de cercos perimetrales continuos, donde entonces cualquier persona podía entrar por donde quisiera. Vamos a ir al tema de las mediciones ahora. Entonces se tomó agua subterránea, había algunos freáticos en la zona, básicamente tomamos en distintas oportunidades, acá no están reflejados, cerca de la zona de la escuela donde se hizo la denuncia, que en una última etapa se encontraron niveles altísimos de arsénico. El nivel de arsénico máximo permitido para agua de consumo es de 10 partes por billón y acá encontramos 360 partes por billón, prácticamente 30 veces más elevado. Entonces tomaron muestras de agua superficial, subterránea, de lixiviado y de sedimento.
Los líquidos, en el caso del agua subterránea, eh, cuando no tiene un uso ulterior, como por ejemplo agua de bebida, no hay norma en la Argentina para aplicar. Entonces, aplicamos la norma holandesa. La Dutch Lease se utiliza como parámetro de referencia. Por ejemplo, acá las muestras, vamos a marcar para que marcar adecuadamente. Por ejemplo, acá para plomo, muchas muestras de agua subterránea, encontramos algunos valores altos, que es en 140, eso en agua subterránea, no en algún punto. En agua superficial, 1200, 1400. Lixiviados en otra unidad, porque está en color amarillo, son partes por millón o miligramos por kilo. Altos valores de cromo, de zinc, de cadmio, en algunos casos no detectados y en otros sí valores altos como en el lixiviado. Y para lo que es agua de valor guía para calidad de agua, para protección de vida acuática, esto es para agua superficial, se aplica para este. Vemos que el cromo máximo es 1, el plomo, perdón, y hemos encontrado valores totalmente distintos, 1200, extremadamente altos. Fíjense, el cromo también, valores altos. El zinc, bueno, no determinado en la norma y no detectado por nuestro equipo de trabajo. Y cadmio 0,2, tampoco no determinado. O sea que en realidad estamos teniendo valores altos de plomo y de cromo para protección de vida acuática. Primera cosa que se había encontrado. Vamos a seguir. Tenemos muestras vegetales, por ejemplo, para apio. Para plomo encontramos 119 y el valor de referencia del Codex Alimentarius, que es semejante a la Organización Mundial de la Salud, que es para la salud, valga la redundancia. El Codex Alimentario es para los alimentos. El valor de referencia que indica es 119 y nosotros, perdón, encontramos 119, el valor de referencia 0,3. Quiere decir que ha aumentado casi 300 veces. Para el cromo encontramos 155, pero ningún valor de referencia. Si encontramos para zinc, valor de referencia 3,6, nos daba 66. Para cadmio, 0,2 de referencia, encontramos 5. Acá para lechuga, por ejemplo, valor de referencia 0,2 para cadmio y valor encontrado 10. Evidentemente, para muchos de los vegetales, las concentraciones estaban muy por encima. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa o qué pasó con los consumidores si no hubo un seguimiento respecto de su salud por la ingesta de vegetales con altas concentraciones de metales? Y en los suelos también encontramos valores, aunque no estaban excedidos según la resolución 831 del 93, donde nos da valores para distintos tipos de suelos, uso agrícola, residencial o industrial. En este caso, como estaba en una zona de campo, era uso agrícola, que es el más restrictivo, pero en ningún caso se llegó a superar el valor de la contaminación per se en suelos. Entonces, evidentemente teníamos varios inconvenientes, con varias preguntas. ¿Qué pasaba entonces con la ingesta de estos vegetales a largo plazo por parte de la gente que estaba consumiéndolos? La ingesta del agua con arsénico alto por parte del barrio y de la escuela donde procede la denuncia, y tenemos entonces varias incógnitas. Es decir, encontramos realmente una serie de circunstancias, una serie de problemas ambientales bastante severos, ¿no? Entonces, la resolución nos indica que la 1143 del 2002, que también debería tener los basurales estudio de impacto ambiental, cosa que los que hemos recorrido, entre ellos este que les estoy mostrando ahora, no tenía. La traza urbana tiene que estar alejada y esta estaba a menos de 1000 metros del basural. Sin sistema de captación ni tratamiento de lixiviado, sin control ni ingreso adecuado para que la gente no pase a través del alambre perimetral. O sea, todas estas cuestiones hacen que este lugar sea inapropiado para ese tipo de actividad, sumado al impacto ambiental que esto producía.
Bueno, acá tenemos una fotografía satelital con la ubicación de los distintos puntos de muestreo del basural, donde se ven bien entonces el tipo de muestra que hemos tomado. S para suelos, L para líquidos y B corta para vegetales. Entonces tenemos los suelos en rojo, los líquidos, agua superficial y subterránea en color amarillo y en color verde, color azul, perdón, lo que son los vegetales. En estas zonas, entonces estábamos teniendo, para que se den una idea, acá lo que era las granjas ecológicas. Con la cercanía, este es el curso de agua superficial que les decía hace un rato, que les mostré en varias fotografías. Por acá algún detalle de recorrido de los camiones dentro del relleno sanitario. Uno entonces lo ve después con el tiempo, con la distancia, y ya aprende este color grisáceo, así que tiene muy parecido a la superficie lunar, que esto se trata de un relleno sanitario. Tiene esa característica como si fuera la superficie de la luna. Acá se ve con un mayor detalle. Todo esto es el acúmulo de basura. Entonces, bueno, el impacto ambiental de los basurales, como ustedes pueden ver, daño a la salud pública, daños a agua superficial y terrestre, a suelos vegetales potencialmente, como en este caso, emisiones de gases que producen alteraciones ambientales, degradación visual paisajística, residuos de todo tipo, desde clínicos peligrosos hasta patogénicos, y muchas veces la no utilización de residuos que pueden ser recomercializados porque pueden ser utilizados en un circuito interesante de recuperación. Y evidentemente la no política de tratar de recuperar basurales a través de la puesta de carteles que dice que este terreno quedó, ya no se arroja más basura, pero hay que hacer también una recomposición ambiental. O sea, un cartel que no se arroje más basura, no se ha producido ningún tipo de estudio de impacto ambiental y evidentemente nos están atacando los problemas de base. Bien, ¿alguna pregunta de esto antes de entrar al siguiente caso de contaminación? Ahora vamos a ver por hidrocarburos en un edificio público, en la localidad de Loma de Zamora. Quedo atento si tienen alguna pregunta. Bien, estamos mirando la respuesta a lo que peticioné. Muchísimas gracias. Vamos a ir ahora al caso número 3. Bien, avanzamos entonces. Bueno, entonces, antes de seguir, les quería comentar. Les voy a pasar entonces en el transcurso de estos días el link de las clases grabadas de las 3 sesiones del día de hoy y les voy a compartir el material del módulo 2, que era el de toma de muestra de agua, aire y suelo y técnicas de laboratorio. Este después se los voy a pasar más adelante, pero todavía no creo que lo terminemos hoy. Vamos a ver. Bueno. Vamos al caso número 3. Como decía anteriormente, fuga de hidrocarburos en cisterna del subsuelo en un edificio público, el edificio de tribunales de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. Bueno, básicamente acá tenemos un esquema, después les muestro alguna fotografía y les cito algunas consideraciones de las mediciones. Bueno, acá tenemos el edificio, vamos a buscar el marcador, acá está. Esto representa el edificio de tribunales de varios pisos. En el primer subsuelo tiene una serie de cisternas donde reciben los distintos tipos de líquidos que se generan servidos en el edificio. Agua de cocina, agua de sanitarios, agua pluvial, y en estas cisternas se reciben todos los líquidos y se bombean hacia afuera con un tratamiento conveniente y sacarlo fuera del edificio. El edificio de Loma de Zamora se construye en una zona donde antiguamente había
había una laguna, quiere decir entonces que la napa de agua estaba a estar extremadamente cerca, y de hecho lo estaba. Una estación de servicio a menos de 200 metros, con varios tanques de combustible, empieza a proveer combustible, el combustible con tan mala suerte que descarga la napa freática y entra dentro del edificio en las distintas cisternas, generando entonces emanaciones de vapores que quedaban dentro del edificio, pudiendo entonces, si hubiera una chispa o algo, estar en riesgo potencial de explosión. Y también, por supuesto, riesgo de afectación a la salud de la gente que estaba en las inmediaciones de este edificio. Entonces hubo que hacer una serie de evaluaciones, medir la concentración del combustible en la atmósfera laboral acá adentro, perforar alrededor del edificio para preguntarnos dónde estaba la fuga, de dónde venía el combustible, porque se hablaba hasta de conexiones clandestinas por robo de combustibles en la zona. Esto es la zona de Loma de Zamora, ¿no? Se hubo que instalar dentro del edificio, para sacar de esta cisterna, un sistema que nos tirara los vapores fuera de la sala sala de cisternas, para remover los vapores, y de la película que estaba dentro de la cisterna, del líquido de agua, tratar de tomar de la superficie, por menor densidad flotando, el resto de combustible que iba fugándose de la estación de servicio. Y establecer un plan de monitoreo para estudiar las variaciones de la afluencia de combustible a las cisternas. Y ahí vemos entonces una de las fotografías. Acá está el edificio de Loma de Zamora. Acá estamos viendo la ruta al mismo nivel del piso de la entrada del edificio de Loma. Hoy día esto se encuentra en una especie como de rampa, como una autopista, como 2 o 3 metros más de altura. Circunstancia que no era en ese momento, ¿no? Cuando ocurre este problema. Por eso van a ver las fotos más antiguas de lo que realmente es hoy en la realidad. La responsable de la estación de servicio de bandera de YPF, que sigue estando, estación de servicio conocida ahí en la zona como Las Américas, no sé si seguirá ahora con el mismo nombre. Y acá vemos parte del edificio en construcción en su momento. Esto conduce a una serie de habitáculos, tanto izquierda como derecha, con puertas que se abren, y podemos entrar a las cisternas de las distintas partes del edificio. Y algunas partes de ella comunicadas en este nivel de primer subsuelo a ascensores para entrar a través de esta rampa a detenidos para juicios orales o indagatoria. Acá vemos el edificio en la misma posición que en esta anterior, pero ahora desde la zona negra hacia arriba, hacia el otro lado. Entonces acá hay un patrullero detenido, y acá pueden bajar los presos por esta rampa y tomar el ascensor en este primer suelo, para no mezclarse con el público que entra del otro lado. Acá vemos una muestra de agua sacada de una de las cisternas, y le voy a mostrar ahora una foto de la cisterna. Ya estamos dentro de la cisterna, sistema de bombeo para llevar los líquidos de distintas partes del edificio a este sistema de acumulación de líquidos, y se instaló una serie de mangueras y algunas cañerías. Acá vemos una manguera de color rosada, donde se toma de la película de agua que está acá adentro, lo más superficial posible, porque el combustible está flotando. Y este sistema de color, esta cañería de color blanco de plástico, tiene en su punta un sistema que le permite una aspiración forzada de aire, para tratar de ir sacando los vapores, para que no se acumule una mezcla que puede ingresar con alguna característica de ser explosiva. Entonces, para eso también, bueno, se recurrió al uso de un explosímetro, tratando de medir constantemente para que no se acumule una atmósfera
que tuviera un riesgo de explosión sobre todo. Cada una de las cisternas conectada a este sistema que va hacia el exterior para unirse a un sistema de extracción forzada a los cuatro vientos. Entonces, ese caño que le mostré en la fotografía anterior va hacia el exterior. Acá es la primera parte, va directamente de la cisterna hacia la cañería y de ahí va hacia el exterior. Fíjense en que la manguera roja ya no está, se desinstaló y solamente lo que estaba era el sistema de extracción de vapores. O sea, presumiendo que pudiera haber alguna fuga más de combustible, tratar de solamente sacar el líquido de la atmósfera que no alcanzara una concentración explosiva. Estas son algunas de las perforaciones por fuera del edificio para tratar de perforar y medir para ver dónde estaba el pico máximo de concentración del hidrocarburo que podía entonces provenir para averiguar de cuál era la procedencia. Acá estamos teniendo la presencia de la conexión de la cañería de color rosada, donde se sacaba la película superficial de agua para que arrastre todo el combustible, y esto en su interior tiene un lecho de carbón activado para retener por absorción a todo el hidrocarburo. Y luego el agua pasaba limpia a través del mismo. Esto ubicado en la parte externa, en una especie de gabinete como los que te ven ahí, como containers. Uno de ellos entonces se dedicaba a la extracción del líquido, que era este, y este conectado a un sistema donde por acá se producía el vacío, donde la caseta esta estaba conectada a un sistema de venteo forzado a los cuatro vientos. Entonces, acá este sistema extraía desde las cisternas todos los vapores de las mismas y las mandaba o las emitía a los cuatro vientos. Entonces, bueno, esto duró varios meses de instalación. Este equipo de BFU de Argentina, que es una empresa BFU alemana, tenía un costo de $1000 por día o un poco más. Y resulta que, bueno, en un momento determinado se pide, bueno, ya queremos, se puede desmontar esto, el edificio seguro, puede la gente entrar a trabajar, puede el público entrar. Entonces, entre un toxicólogo, un especialista en higiene y seguridad, y un ingeniero, hubo que firmar y decir, bueno, sí, el edificio seguro, se puede retirar los elementos para poder entonces seguir trabajando a cada lugar. Bien, ¿de quién me dice que le está por cortar la luz? No se preocupe, quedan un par de minutos y la clase va a quedar grabada, así que yo después voy a compartir el link. A lo sumo, daremos una introducción al nuevo caso que tenía para comentarles. Bien, quería saber si hay alguna pregunta o alguna duda, porque no vamos a hacer a tiempo a presentar el siguiente caso porque son muchas diapositivas, no vamos a terminar, no son más de 30, no vamos a terminarlo para nada. Bien, quería saber entonces si hay alguna pregunta, aprovechen el tiempo. La clase que viene, entonces vamos a arrancar desde este último tema, que es el taller de aguas. Vamos a entrar a taller de suelos o de aire, después veo. Acá preguntan, sí, el caso fue encuadrado como un delito ambiental. En realidad después hubo un pleito entre la Corte, que fue el particular damnificado, y la empresa YPF. Eso por un lado. Después preguntaron si se utilizó una cámara antiexplosiva. No, porque ya habíamos garantizado de que el lugar no tenía explosividad, así que podemos utilizarla sin ningún tipo de inconveniente. La estación de servicio, más o menos unas 2 cuadras. La estación de servicio, porque bueno, después indagando un poco y el sentido de las perforaciones que hizo Defensa Civil mostraron que la procedencia era de ese lado. Y empezaron a indagar un poco y descubrieron que, bueno, se les había fugado más de 1000 litros de combustible.
fue una falla de los tanques de YPF en una falla de revisión por parte de la Secretaría de Energía, que son los que revisan los tanques. Sí, el caso del relleno sanitario también es un delito ambiental. Hay alteración de la fauna, flora, y hay una alteración de esos medios. Entonces también es un delito ambiental. En realidad, en este caso de rellenos de la estación de servicio con el edificio público, no hubo una convocatoria de peritos de parte. El Poder Judicial pidió los peritos propios, oficiales, para que se hagan cargo del asunto e investiguen qué estaba pasando y traten de averiguar lo máximo posible y ver si podía determinarse procedencia del combustible, porque la denuncia fue fuerte olor a combustible. Y como entraban autos ahí adentro que podían parar y detener y bajar detenidos, pensaron que podía ser alguna fuga de algún auto, fuga de nafta, pero después, bueno, se vio que era otro tipo de inconveniente y hubo que, bueno, hacer todas estas investigaciones como para tratar de solucionar el tema. El próximo caso que nos queda va a ser la determinación de cromo en una curtiembre, un caso bastante interesante. Así que la semana que viene continuamos con el caso de cromo para la vigilancia ambiental son 30 años mínimo, o sea que no podría tener otro uso. O debe vigilarse, tampoco vamos a construir algo encima y después no se puede utilizar. Entonces, 30 años de mínimo exige la ley, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, en la resolución 1143 del 02. Bueno, nos estamos viendo el lunes próximo. Muchas gracias.